les decía que me pareció, fue una sorpresa agradable que haber visto el rendimiento de ustedes, pero sinceramente que sea el resultado de su estudio, que hayan puesto esfuerzo para aplicarse y entender el contenido de la materia, deben haber leído. Hice también las preguntas pensadas en que, primero, nada de preguntas capciosas, sino que preguntas bien concretas. Y también me deja tranquila el rendimiento en relación a la plataforma, ¿ya? Yo hace un tiempo que la estoy usando y puedo dar fe de que no he tenido inconvenientes en esta evaluación. Quedó en evidencia eso, no hubo alumnos que tuvieran dificultades y que tampoco afecte el rendimiento la plataforma. No sé si alguno de ustedes sintió que les haya perjudicado o afectado, pero por lo menos el resultado promedio me dice a mí que no, ya que no hubo esos problemas. Si ustedes revisaron sus notas, todos los que están acá conmigo, que somos poquitos, pero igual voy a interactuar con ustedes. Hay 12 alumnos, somos 13 en total. Los que revisaron sus notas se dieron cuenta de que en la organización de las notas hay 13 alumnos. ¿Se dieron cuenta? Giselle, Camilo, Cristian, Fernanda, Leslie, Betina. ¿Se dieron cuenta de que cuando revisaron sus notas estaba programada la asignatura para tener 3 notas o no? Sí, profe. Yo no. Yo sí. Ya. Ya. Cristian no se dio cuenta, algunos sí. Bueno, ahí tengo una alumna que se dio cuenta. Y qué bueno que se hayan dado cuenta. La verdad es que yo lo puse así pensando en que siempre he tenido en esta asignatura dos evaluaciones, pero me gustaría que este año sean 3, porque, bueno, cuando hacía clases presenciales yo siempre a los alumnos les decía, niños, creo que lo mejor es que tengamos 3 notas, porque la primera nota podría ser mala, la segunda se van adaptando y la tercera ya puede ser la del repunte, ¿ya? Que efectivamente ocurre. Afortunadamente en este curso yo he notado, por lo menos les decía, el rendimiento de la primera evaluación fue bastante bueno, pero les dejé 3 evaluaciones. Ya a esta altura no los voy a cambiar porque nosotros cuando programamos las evaluaciones están, o mejor dicho, las calificaciones, programamos además las evaluaciones. Entonces hay 3. Ahora bien, necesito que me ayuden con las fechas del segundo periodo de prueba. Yo puse una estimativa de 9 de noviembre, que es un día martes, me parece. Y de hecho no podría ser el 9 de noviembre porque me acaban de avisar algo que tengo que hacerlo yo, es indelegable y tengo que hacerlo. Pero si fuera así, sería el siguiente jueves, una cosa así. Pero necesito que ustedes me ayuden con el segundo periodo de pruebas. ¿Alguien tiene las fechas por ahí que me las pueda dar, por favor? Profe, por el momento no tenemos ninguna fecha del segundo periodo. ¿Pero saben cuál es el segundo periodo de pruebas? No que estén las fechas, sino que si saben cuándo es el periodo. Usualmente es como la segunda semana de noviembre o tercera semana. No sé si Yo creo estoy... que va por ahí, ¿no es cierto? Claro. Yo la dejé estimada en la segunda semana de noviembre, esa que va entre el 8, 9, 10, 11, 12, del 8 al 12, ¿ya? Yo les propongo, de hecho, en unos programas, pero esto no es definitivo, yo propuse el 9, pero ya definitivamente no puedo yo estar el 9. De hecho, la clase del 9 desde ahora mismo ya les confirmo de que no la voy a hacer porque yo estoy estudiando y tengo que ir a hacer una presentación, entonces no puedo hacer las clases el día 9. Ya, desde ahora ya dejamos suspendida la clase del día 9, ¿ya? De noviembre. Pero dicho esto, les propongo que dejemos nuestra segunda evaluación para el día martes 16 de noviembre. ¿Qué opinan?
Si es así de ahora, en lo personal no tengo problema. Como no tienen todavía ninguna prueba, yo lo voy a dejar a las 18:30, nuestra hora de clase, ¿ya? Voy a poner aquí en mi calendario, segunda evaluación. Se lo voy a dejar también en nuestro muro, ¿ya? Por eso es que también grabé la clase. Y quedaría una tercera evaluación que desde ya, como no me sé las efemérides y la fecha exacta de cuándo terminamos las clases, la vamos a dejar para la última semana de clases, ¿ya? Que puede ser que sea bien cortita en contenido. Pero estoy súper entusiasmada con este curso porque llevamos un avance muy importante, ¿ya? Muy importante en contenido, en lo que hemos avanzado, y en la forma en que lo hemos hecho. En conclusión, dejamos ya programada la segunda evaluación para el día 16 de noviembre, en horario de clases. No tengo problemas, alumnos, si necesitamos moverla. Ya, me interesa que los alumnos no tengamos choque, ninguno de esos, pero de manera preliminar ya dejamos asegurada el día 16 de noviembre, en horario de clases. El formato ya lo conocen, y una tercera evaluación, porque ya está programado así las calificaciones para la última semana de clases, que podría ser en diciembre, según la programación que la carrera nos entregue. ¿Ya? Ya, ¿Me profesora. escuchan? Perfecto. Ya. Ok. Ahora bien, ¿tienen alguna duda, algún comentario sobre la evaluación del día sábado pasado, antepasado? Ninguno ¿O por mi algún parte. comentario? No, ninguno. Por mi Dígame. parte. ¿No se les hizo difícil desempeñarse con la aplicación de Quizzes? Personalmente, Por mi parte, no. profesora, Ya, qué bueno, gracias. La verdad es que es una aplicación que está pensada para todos los niveles, ¿ya? Así que en ese sentido es bien intuitiva, no presenta mayores dificultades, yo ya la he hecho, la he usado, no solamente con alumnos, sino que también le pido a mis hijos que practiquemos para poder yo como usuario revisar cómo funciona, y ellos como niños los usan, así que cuando mis alumnos me empiezan a poner en duda que el sistema no lo entienden bien, o que que pasa esto o lo otro, yo no siempre les presto mucho oído, porque como les digo, se usa para niños y para personas, o sea, de niños hacia arriba. Está pensado para usuarios de todas edades, ¿ya? Bien, dicho esto y habiendo ya más o menos planificado lo que nos queda, seguimos adelante entonces, ¿ya? Yo la verdad es que he andado media acelerada, y por eso es que la semana pasada les dejé un apunte. Lo deben haber visto, ¿no es cierto? Una compañera me sopló y me dijo: profe, estamos en semana de salud mental, así que no se preocupe, pero quedó igualmente disponible el contenido del texto. ¿Lo vieron? ¿Alguien lo vio o no? Yo no lo había visto. Miren, se los voy a mostrar ahora. Está... ...12 de octubre, que es de la semana pasada. El texto se llama Esquema del procedimiento concesional, del profesor Vergara Blanco, ¿ya?
es un texto, el profesor Vergara Blanco es súper, yo por lo menos me gusta mucho porque escribe de una manera bien simple. Es un texto que tiene 29 hojas, deben leerlo y entender que es parte del contenido. Él lo titula como esquema, pero finalmente es un resumen o una síntesis del procedimiento concesional minero, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo voy a retomar en la última parte que evaluamos en la primera evaluación, en la primera prueba. Pero este texto se refiere, su contenido es el procedimiento de constitución de las concesiones mineras, partiendo porque es un procedimiento no contencioso, el hecho de que se conoce en un tribunal, son ideas que vamos a permanentemente repetir porque, insisto, que hay un montón de cosas que uno termina aprendiendo como alumno y también como profesional de tanto oírlas. Y yo siempre lo uso mucho, ¿ya? Es un texto que, como les decía, les explica desde el inicio las concesiones y luego la forma en que presentamos las manifestaciones, el pedimento, que es lo que estamos viendo, ¿ya? Por favor, revísenlo. Es un texto que, como les digo, está en la página, no está en la página, discúlpenme, está en nuestro grupo de Team, dentro de una carpeta que hice unidad 4 y 5 y tiene fecha de haberse ingresado el día 12 de octubre, es decir, la semana pasada, el martes pasado, ¿ya? Léanlo porque va a ser de gran ayuda. Bien, dicho esto, y habiendo ya planteado el preámbulo de lo que vamos a ver hoy día, nosotros ya comenzamos la tramitación de las concesiones mineras. Hemos dicho ya hasta la saciedad que estamos frente a un procedimiento judicial no contencioso que puede convertirse en contencioso por varias razones o por varias circunstancias que pueden ocurrir a lo largo de la sustanciación del juicio. También lo hemos visto. Pero yo voy a retomar siempre en este resumen que yo les hice, que es muy chiquitito, pero que me parece muy relevante porque a partir de ahí es el esquema mental que hay que tener para tener muy claro esto. Voy a compartir porque me parece que por el momento solo me ven a mí. Ya. Creo que esto ya lo hemos visto al menos en 2 clases antes, ¿ya? Que es un brevísimo resumen sobre el sistema de constitución de concesiones mineras. ¿Se ve, no es cierto? Sí, profesora. Sí, profesora. Perfecto. Este es el brevísimo resumen. No podemos olvidarnos de que tenemos que hacer la diferencia entre el procedimiento de concesión de exploración y el de pertenencia. Es decir, pedimos una concesión para explorar sustancias concesibles y para explotar. La exploración o la solicitud de concesión de exploración tiene 3 etapas. La etapa del pedimento, la etapa de la solicitud de sentencia y la etapa de la sentencia, ¿ya? Y por otro lado tenemos también procedimiento judicial que se llama procedimiento de constitución de concesión de explotación o pertenencia, ¿ya? Que parte con la manifestación, su segunda etapa es la mensura y la tercera etapa es la sentencia, ¿ya? Por lo tanto, este esquema mental tenemos que tenerlo muy, muy claro, ¿ya? Tenemos siempre que tener muy metido, muy, muy arraigado que por un lado está la solicitud de concesión de exploración o pedimento y el procedimiento para constituir concesión de explotación o manifestación, ¿ya? Una y otra cosa. Existen elementos comunes dentro de estas concesiones, ¿ya? Como el hecho de que dentro de estas solicitudes y procedimientos, el hecho de que se trata de procedimientos que se conocen en un tribunal civil, cuyos plazos son fatales, el hecho de que
la fatalidad de los plazos quiere decir que las oportunidades para presentar actuaciones y escritos se vence con ello, pero luego, en la segunda etapa es cuando cambia. Por un lado tenemos la solicitud de sentencia para las concesiones de exploración y la mensura para cuando hablamos de la explotación. ¿Ya? Esto es lo que queremos o lo que yo necesitaba recordar y reforzar para ahora continuar. ¿Ya? Esta ya la vimos y por lo tanto, como ya la hemos visto muchas veces, yo no les voy a volver a ver. Vimos los requisitos de la manifestación como la primera presentación para solicitar la explotación, solicitud de explotación. Aquí, por aquí quedamos. Ya. Vimos también las preferencias, lo recuerdo, porque hasta lo preguntamos. Pero aquí lo que me interesa también es recordar estos elementos comunes, como la fatalidad de los plazos y que el legislador le entregó un rol activo a los jueces, en el sentido de que si bien en los procedimientos civiles la regla siempre es que la iniciativa del procedimiento la tiene las partes del juicio, en materia minera, esa regla se quiebra medianamente, de manera de que es el juez quien tiene y debe tener la obligación de tomar la iniciativa, ¿ya? Por ejemplo, cuando hace solicitud de informe al Cernageomim, no tenemos que las partes pedirlo, sino que ellos tienen que hacerlo, y si no se presenta o no se responde dentro de plazo, insistir, ¿ya? Bien. Para que haya cierto orden, voy a retomar acá los requisitos de la manifestación. Acuérdense que cuando hablamos de manifestación estamos hablando de la concesión de explotación, y vamos a partir por lo elemental. ¿Quién lo pide? Lo puede solicitar una persona natural, cualquiera de nosotros, una persona jurídica. Hay que indicar el domicilio, y también en el caso si hay varios manifestantes, deben estar todos individualizados. A propósito de que existan varios manifestantes, no se olviden de que de ese modo, una vez que se concede la constitución de una concesión minera, en este caso de una pertenencia, nace una sociedad legal minera. Recuerden ustedes que todo esto, las sociedades legales mineras, nacen con ocasión de la divisibilidad en cuotas, es decir, la divisibilidad no se le llama, no es física, porque explicamos que no es posible cortar en pedacitos la pertenencia, pero sí hacer una división intelectual, ¿ya? Y esa división intelectual hace que varias personas sean accionistas de la manifestación, o de la pertenencia, mejor dicho, y por lo tanto nace una sociedad legal minera. Una de las formas como nace es justamente que aparezcan varias personas manifestando conjuntamente la pertenencia, ¿ya? Cuando nace la sociedad legal minera, luego de inscribirse en el conservador de minas. Vamos a ver más adelante quién es el conservador de minas. Cada manifestante será socio en la proporción que se indica en la manifestación, y si nada se indica, lo serán partes iguales. El segundo requisito de la manifestación es la ubicación. También hemos hablado antes de la ubicación, y que tiene relevancia para determinar la competencia, y por eso cuando hablamos de la ubicación tenemos que necesariamente mencionar la necesidad de la cita del punto de interés, ¿ya? Se debe indicar la provincia en que está situado y sus coordenadas geográficas o coordenadas UTM, según el artículo 45, segundo inciso del Código de Minería, que establece que cuando el grupo de pertenencias solicitadas en la manifestación no superen las 100 hectáreas, el punto de interés podrá entregarse solo indicando las características del lugar y las señales más precisas del mismo. Para los empresarios, yo aquí se los dejé entre paréntesis, esto es una disposición que está pensado para los empresarios mineros menos calificados.
de manera de que la norma lo que busca es darle facilidades, por ejemplo, al pitinero o a la persona de poca calificación, y cuando estemos hablando de pertenencias más pequeñitas, simplemente las pueden señalar entregando las características del lugar, tal vez le hayan puesto hitos, es decir, marcas, y con esas marcas identificarlo, ¿ya? Si se indica el punto de interés, estas predominan, en el caso de indicarse, predominarán sobre las señales y las características que acabamos de decir, que están permitidas, y que se permiten en razón de que es posible que nos encontremos con empresarios mineros de menor calificación, es decir, los pitineros, los pequeños mineros, o una minería más, como le llamamos, más artesanal, ¿ya? Un tercer requisito es indicar el número y nombre de las pertenencias. Normalmente, cuando se solicita o se presenta una manifestación, son varias hectáreas. Ya hemos dicho de que tenemos un mínimo y un máximo. Y estas están distribuidas en diferentes espacios. Y esos normalmente se les ponen números, que habitualmente son correlativos. Sumado al hecho que, como ya hemos hablado, las minas habitualmente llevan nombres femeninos. No se llaman, no tienen el nombre de cosas, sino que normalmente tienen nombres femeninos. No se van a llamar Pedro, siempre se van a llamar Juana. Ya la otra vez le decía, si es que alguna vez han bajado por la cuesta de Paposo hacia tal, la mina Julia, la mina Escondida, la minera o mina Gaby o Gabriela Mistral. Chuquicamata, nunca le ponemos el artículo, pero también termina en femenino. Ya fíjense ustedes, no es casualidad. Las minas siempre tienen un nombre femenino por una cosa de que la palabra mina tiene género femenino, no tiene un género masculino, ¿ya? Y además que la costumbre ha hecho que esté muy arraigado que todas las minas tengan nombres femeninos, ¿ya? Normalmente les decía, llevan números, ¿ya? La mina Julia del 1 al 8, del 8 al 25 y así, ¿ya? Su cuarto requisito es la superficie. Necesariamente la superficie se deberá expresar siempre en hectáreas de la cara superior de cada pertenencia. La superficie total no puede superar las 1000 hectáreas. La concesión de explotación medirá 100 metros como mínimo o múltiplos de 100, y los de la concesión de exploración, es decir, los pedimentos, horizontalmente medirán 1000 metros como mínimo o múltiplos de 1000. Los lados de la pertenencia y de la concesión solo pueden medir de 100 a 1000, de 100 o 1000 respectivamente, o múltiplos de 100 o 1000 metros, y en ningún caso cifras intermedias. Es decir, son cifras cerradas, cantidad de metros en números cerrados, números completos. El lado más largo de la pertenencia no puede ser mayor a 1000 metros, y la proporción entre el largo y el ancho no puede ser mayor de 10 a 1. Acuérdense que estamos hablando de la concesión de explotación, manifestación. Esa cosa también lo tienen que tener muy metido en su cabeza. Exploración, pedimento, explotación, manifestación. Son esas cosas que uno tiene que siempre saberse. El lado de la concesión de exploración, que siempre es más chiquita, el lado más largo no puede exceder de 15.000 metros y la proporción no puede ser de 15 a 1. Sobre la cabida, para las concesiones de exploración, la manifestación no puede ser mayor a 5.000 hectáreas, y para las concesiones de explotación, 10.000 hectáreas. Me acuerdo que aquí yo les ponía la equivalencia, ¿ya? Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, eso es una hectárea. Y hay una calculadora por ahí de hectárea, y uno le va poniendo, ¿ya? Requisito de la manifestación. Seguimos con los requisitos. A, B, C, D, el cuarto. Es posible que la concesión de explotación que se conceda sea la continuación de una concesión de exploración. En ese caso, ocurre por la circunstancia de hacerse el uso del derecho que otorga una concesión de exploración, cuyo nombre debe señalarse en el escrito. Si bien he sido siempre muy categórica en decirles
es que no es necesario para pedir una concesión de explotación tener una de exploración, ¿ya? Podemos, he dicho nuevamente, no es necesario que yo haya primero solicitado explorar para luego explotar. Sí es posible que ello ocurra, ¿ya? Es posible que yo, a partir de una concesión de exploración, siga con una de explotación. Pero para que haya continuación, al momento de presentar la manifestación, debo decir o debo indicar que es lo que estoy manifestando se debe o responde a un pedimento ya otorgado, ¿ya? Les voy a pedir que por favor revisemos el artículo 41 del Código de Minería, por favor. Que algún alumno muy participativo, por favor, lea la disposición. Código de Minería, artículo 41. Artículo 41. ¿Se escucha? Yo la escucho perfecto. Dele nomás. Artículo 41. Tendrá preferencia para constituir la pertenencia a quien primero presente la manifestación. Cuando ésta se haga en uso del derecho que otorga una concesión de exploración vigente, se expresará así en la manifestación, y solo en tal caso se tendrá como fecha de presentación de ella la del pedimento respectivo. Al titular de la manifestación... Siga nomás. Al titular de la manifestación que primero haya sido presentada o de la manifestación que se tenga por presentada primero, se le presumirá descubridor, salvo que haya habido fuerza o dolo para anticiparse a presentar pedimento o manifestación o para retardar la representación del que realmente descubrió primero. Si una persona presenta pedimento o manifestación sobre terrenos respecto de los cuales ejecuta trabajos de minería por orden o encargo de otra, la presentación se entenderá hecha por ésta. Igual efecto se producirá en favor del que realmente descubrió primero cuando se haya usado la fuerza o el dolo a que se refiere el inciso anterior. Ya. La verdad es que sobre lo que estamos hablando nos vamos a quedar retomando el tema expuesto en la clase. El artículo 41 en su inciso segundo se refiere a ello, ¿ya? Cuando esta, es decir, la manifestación, se haga en uso del derecho que otorga una concesión de exploración vigente, se expresará de este modo en la manifestación y solo en tal caso se tendrá como fecha de presentación de ella la del pedimento respectivo. Esto quiere decir que es posible que yo presente una concesión de, o solicite una manifestación respecto de un pedimento ya entregado, pero para que ello ocurra, o mejor dicho, para poder gozar o beneficiarme de las ventajas que ello representa, debo decirlo en la manifestación. Y el efecto ventajoso para mi solicitante, manifestante, es que si eso ocurre así, se entenderá constituida esa pertenencia al momento en que se me otorgó el pedimento. Eso es lo realmente importante. Y eso es importante para algo que viene en el futuro, que es la posibilidad de encontrarme o de chocar con los intereses de otro manifestante. ¿Ya? Podría ser que simultáneamente manifestemos juntos, es decir, solicitamos una concesión de explotación. Pero si en mi manifestación yo indico de que lo que estoy haciendo es solicitarlo respecto de un pedimento, entonces legalmente tengo derecho a que se me reconozca aquella fecha. Y eso significa una gran ventaja en tiempo, porque si hacemos memoria, dijimos que la concesión de exploración se concede por 2 años, prorrogable hasta por otros 2. Es decir, podría estar ganando entre 2 a 4 años en relación a aquel que manifestó conjuntamente conmigo. No sé si me entienden. Cuando vimos las preferencias, decíamos que esto es bien importante para efectos de quién llega primero. ¿Ya? Hay un tema que se llama el primer descubridor, no me acuerdo si lo hemos visto, pero el primer descubridor se refiere a las ventajas y la forma en que está regulado en nuestra legislación minera de aquel que llega primero. Así de simple. No podemos perder de vista de que si nos ponemos
aquí en la región, pero si no perdemos de vista en general el contexto de la actividad minera, los mineros son personas que permanentemente están mirando y están atentos al devenir de la actividad minera, de las vetas, del precio de los commodities, y por lo tanto podría perfectamente ocurrir la circunstancia de que de manera simultánea varias personas se interesen en un mismo espacio, ¿ya? Entonces, por esa razón, como es así la actividad minera, la disposición está redactada de esta forma, ¿ya? Finalmente lo que se está haciendo es entregarle una ventaja a aquel que manifiesta un pedimento y otorgado, ¿ya? De hecho, la continuación en esta diapositiva es lo siguiente. En el caso anterior, la norma le permite al solicitante establecer como fecha de presentación de la manifestación la fecha en que presentó el pedimento, que les ponía yo en práctica. Acuérdense que el pedimento se otorga por 2 años, prorrogable por otros 2. Es decir, puedo estar ganando de 2 a 4 años. No es una cantidad pequeña, no es que presenté en marzo, pero se va a entender presentado en diciembre, que fue cuando presenté el pedimento. No, señores, estamos hablando de años, ¿ya? Le agradezco a la compañera que leyó. Lo hizo muy bien, muchas gracias. Bien, ¿cuáles son los requisitos para que la manifestación tenga la misma fecha que el pedimento? Es decir, cuando esa concesión de explotación va a tener la misma fecha del pedimento, es decir, va a tener la fecha de hace 2 años atrás o la fecha de hace 4 años atrás, y por lo tanto hoy día, 2021, yo podría tener una manifestación, puedo tener manifestaciones constituidas en 2020, 19, 18, hasta el 2017, ¿ya? Esto es un beneficio que genera un derecho a favor del manifestante, que consiste en que la fecha de manifestación va a ser la misma fecha del pedimento respectivo. Pero para ello se deben cumplir ciertas condiciones. Primero, el manifestante debe ser dueño de una concesión de exploración, constituirla y mantenerla vigente. ¿Dónde está regulado eso? En el artículo 15 del Reglamento de Concesiones Mineras. Segundo, en la manifestación se debe indicar expresamente que se está haciendo uso del derecho que otorga aquella concesión de exploración que ya está constituida y que está vigente, y de la que constituí yo mismo, obviamente. No lo digo ahí, pero me imagino que se entiende esa parte. Tercero, en la manifestación se debe indicar el nombre de la concesión de exploración de qué se trata. Es decir, yo debo precisar e individualizar ese pedimento. Cuarto, se debe acompañar la copia autorizada de la inscripción de la sentencia constitutiva de la concesión de exploración, sus anotaciones al margen y las subinscripciones si es que las hay, y si la concesión minera se transfirió o se transmitió, se deberá acompañar el dominio vigente de tal inscripción. Recuérdense que para que se constituya una concesión de exploración, tengo que tener sentencia igualmente. Entonces tengo que tener o concurrir estos 4 requisitos para que yo, manifestante, pueda conseguir una pertenencia con la fecha de aquel pedimento, con aquella fecha de hace 2 o 4 años atrás. ¿Es posible que algún alumno, por favor, lea alumna, el artículo 15 del Reglamento de Concesiones Mineras, por favor? ¿Profe, se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ya, yo lo leo. Artículo 15. En relación con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41 del Código, y para todos los casos, se tendrá como fecha de presentación de una manifestación aquella en que se haya presentado el pedimento respectivo, únicamente cuando la manifestación se haga en uso del derecho que una concesión de exploración otorga a su titular,
y además se exprese esta circunstancia en la manifestación. Para hacer uso de este derecho es necesario que la concesión de exploración esté constituida y vigente. Perfecto. ¿La norma no continúa? No, después viene el artículo 16. Estamos perfectos entonces. Esos son los 4 requisitos. Es indispensable que la concesión de exploración esté vigente, es decir, estemos dentro de estos 2 a 4 años, ¿ya? El artículo 5º, tercer inciso de la Ley Orgánica de Concesiones, en el mismo texto legal que su... No, es la Ley Orgánica, disculpe. La Ley Orgánica de Concesiones establece esto, pensé que lo habíamos leído, la presunción de descubridor, ¿ya? Que es una regulación que establece algo que veníamos recién nomás mencionando, que es que la ley, es decir, son presunciones legales, establece o regula quién se presume ser el descubridor de una manifestación, ¿ya? De una concesión minera, ¿ya? Se entenderá por descubridor a aquella persona que primero inicia el trámite de constitución de una concesión minera respecto de una extensión territorial no amparada por una concesión minera vigente. Es decir, estamos hablando de lo que uno le llama terrenos vacuos, ¿ya? A mí esa palabra no me gusta mucho, pero se usa harto, es un poco fea, vacuos, ¿ya? Pero podríamos decir que estamos refiriéndonos a extensiones territoriales en las que no se ha constituido una concesión minera o no hay una concesión minera vigente, ¿ya? ¿Quién es el descubridor? Descubridor va a ser el primer manifestante, es decir, aquel que primero presenta la manifestación, la solicitud. Acuérdense que eso es una manifestación, la solicitud de constituir una concesión de explotación. Segundo, actualmente el concepto de descubridor no se relaciona con quien halló el yacimiento minero. Es decir, no estamos hablando de aquel que primero llegó, sino que aquel que va a tener el primero que se entiende como manifestante. Es una preferencia aplicable a los manifestantes posteriores del mismo terreno o parte de él, y con los peticionarios posteriores del total o parte del terreno. Es decir, es una preferencia que puede ser o puede ocurrir que se aplique a personas que no son necesariamente los primeros que llegaron o los primeros que solicitaron, pero por encontrarse en las circunstancias que la ley regula, se le va a entender como primer descubridor. Se le va a presumir, esa es la palabra correcta. Esta preferencia solo se aplica cuando son pertenencias o son concesiones de exploración originadas en manifestaciones o pedimentos anteriores a las ya constituidas en terreno manifestado. Es decir, se relaciona con lo que leíamos en el artículo 41, en estas preferencias que la ley regula y que les entrega este mérito, esta calidad. Esta norma en la práctica es de poca importancia, pero relevante en las acciones de mejor derecho a un descubrimiento. Las acciones de mejor derecho me parece que están en breve, aparecen por acá, y no son otra cosa sino que incidentes que se presentan en un juicio de procedimiento, en un procedimiento de construcción minera, donde se discute justamente que hay una persona, un concesionario minero, que dice tener una mejor posición respecto a esa concesión que se está solicitando. Por lo tanto, las presunciones del descubridor tienen especial relevancia para cuando estamos discutiendo esta calidad. ¿Quién llegó primero o quién es el concesionario? ¿Ya? Le pido a algún alumno que por favor vaya a la Ley Orgánica de Concesiones y lea el artículo 5º, por favor, tercer inciso. Artículo 5. Inciso 3. Se tendrá por descubridor a la persona que primero inicie el trámite de constitución de una concesión minera respecto de una extensión territorial no amparada por una concesión minera vigente, quien tendrá preferencia para constituirla, salvo haya habido fuerza o dolo para anticiparse en el trámite o para retardar el del que realmente descubrió primero,
Si el que indica el trámite es una persona que ejecuta trabajos de minería por orden o encargo de otra, el trámite se entenderá hecho por esta. Perfecto. Ya. Dicho esto, pasamos entonces a aquel punto donde son relevantes las preferencias o la presunción de descubridor, que son las acciones de mejor derecho, que son las que están contenidas en el mismo artículo que la compañera acaba de leer, artículo 5º y el artículo 41, inciso 3º de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras. El propósito de las acciones de mejor derecho, de hecho, disculpen, entre paréntesis, primero partimos con el 41, hace unas 3 diapositivas atrás, y recién nomás su compañera leyó el artículo 5º, ¿ya? El propósito de las acciones de mejor derecho es obtener que el pedimento o la manifestación se entiendan hechos por quienes las ejercitan y no por quienes aparecen como peticionarios o manifestantes. Estas acciones son 3. Solo 2 son casos de dolo extracontractual. En primer lugar, la primera acción es aquella que se basa en la presencia de fuerza o dolo para anticiparse a presentar el pedimento o la manifestación. Lo primero que voy a decir aquí entonces es que cuando hablamos de acciones de mejor derecho, nos referimos a acciones de mejor derecho tanto para los pedimentos como para la manifestación. Las acciones de mejor derecho podríamos deducirlas, presentarlas tanto en un procedimiento de constitución de concesiones de exploración como de explotación. La primera causal o primer motivo que podría fundar el ejercicio de una de ellas o de ellas es la fuerza o el dolo, es decir, el ejercer una fuerza para anticiparse o a presentar pedimento en manifestación. Segundo, el hecho de que haya habido fuerza o dolo para retardar la presentación del pedimento o la manifestación de aquel que realmente descubrió primero. Y tercero, caso del mandatario alzado. ¿Cuál es este caso? Aquel caso en el que una persona presenta un pedimento o una manifestación sobre terrenos respecto a los cuales ejecuta trabajos de minería y lo hace por orden o por encargo de otra persona. Lo acaba de leer su compañera. Estas son las acciones de mejor derecho que se conocen en un juicio a través de, primero hay que decir, esto los convierte los juicios, pasan de ser gestiones voluntarias a contenciosas, ¿ya? Se conocen en un procedimiento de naturaleza civil a través de la forma del procedimiento sumario, se conocen en juicio separado al inicio con la manifestación o el pedimento. En el plazo de 3 meses deben deducirse desde la publicación del pedimento o de la manifestación. Acuérdense que tanto el pedimento como la manifestación pasan por etapas de publicidad y esa publicidad está dada por algo que todavía no llegamos, que es la publicación en el Boletín Oficial de Minería y la respectiva inscripción en el Conservador de Minas. Y cuarto, el resultado de las acciones, es decir, de ejercer estas acciones cuando son acogidas, es que la manifestación o el pedimento se entenderá hecha o constituida a favor de quien ejercita la acción y no de aquel que presentó el pedimento o la manifestación. Esto es realmente importante, lo voy a destacar. Es decir, con esto que yo estoy destacando, se entiende además, o les transmito además, la relevancia. ¿Por qué? ¿Para qué presento una acción de mejor derecho? Pues bien, la presento justamente porque lo que yo pretendo con ello es reclamar que tengo una preferencia, reclamar de que en realidad ese pedimento o manifestación debe quedar a nombre mío. Yo debo ser el titular de la concesión y no aquel que hizo el trámite. Eso es lo importante y ese es el efecto en caso de que la acción sea acogida. ¿Hasta acá alguna duda, alumnos? ¿Algo que no se entienda? ¿Alguna consulta? Si no hay dudas, continuamos antes de partir
con la particularidad de cada uno de los procedimientos. Esta diapositiva detalla, o mejor dicho, destaca elementos que son propios en la tramitación tanto del pedimento como de la manifestación, ¿ya? Tanto el procedimiento de pedimento y de manifestación, es decir, para constituir condiciones de exploración y de explotación, están pensados para promover la más pronta constitución del título. No son juicios que estén pensados para que sean de lato conocimiento, son juicios rápidos. De hecho, acabamos de mencionar que si se deduce una acción de mejor derecho, se va a conocer en un procedimiento sumario. Y ya bien sabemos que el procedimiento sumario es un procedimiento reducido. No voy a usar otra palabra porque podríamos llamar a confusión. Reducido, acuérdense que es un procedimiento normalmente, váyanse al 682 del CPC. Si se acuerdan, siempre tienen etapas de prueba más breves, etapas de dictamen de sentencia más breves, tienen una audiencia de conciliación, todo más chiquito, plazo para contestar más breve, todo más cortito, ¿ya? Todas las actuaciones están encadenadas en estos procedimientos por plazos fatales. En estos casos, con estos procedimientos, la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo. Los plazos se cuentan desde la fecha de las respectivas resoluciones y no desde su notificación. Esto es un elemento sumamente relevante. Es decir, si yo tramito una concesión de explotación o de exploración, no puedo yo como solicitante esperar las famosas notificaciones por cédula, que son propias de los procedimientos civiles, sino que todos los plazos se cuentan desde la fecha de la resolución. Y eso es evidencia del primer punto que yo les decía. Está pensado el procedimiento para ser ágil y rápido, no para que sea dilatado. El papel del juez es la de un colaborador del minero en el procedimiento no contencioso. Su papel es activo durante la tramitación del juicio, es decir, el juez es más un colaborador que un simple proveedor, que es lo que uno vive diariamente en los procedimientos civiles, que si yo no le pido de qué manera debe responderme el juez, no lo hace, ¿ya? No pasan los juicios civiles, o sea, los juicios mineros afortunadamente. Al momento en que se presenta el escrito de la manifestación o del pedimento, el secretario debe certificar el día y la hora de la presentación. ¿Por qué? Porque tenemos, lo explicamos antes, las horas, el día, el minuto en el que se presenta es relevante para las discusiones que pueden ocurrir en el futuro, como es el caso de las acciones de mejor derecho, como es el tema de la presunción de manifestante, del primer descubridor y todo eso. Se tomará nota de esto en un registro numerado y se dará recibo a la persona que lo presentó. Ya decíamos de que esto, si bien existen todavía las certificaciones, es bastante más simple llevarlo porque los escritos los presentamos a través de la plataforma del Poder Judicial. Bien, dicho esto, que con ello hacemos una síntesis de los elementos más importantes del procedimiento, nos hacemos la pregunta, ¿qué hace el juez civil luego de que se presenta la manifestación y el pedimento? ¿Cómo asume ese rol de colaborador? Dijimos que lo tiene, ¿no es cierto? Que no es como el juez civil se desempeña en todos los procedimientos civiles. Cuando tiene un asunto minero debe tener una función más colaborativa. Pues bien, recibe la manifestación y el pedimento y debe examinar los escritos para determinar si cumplen con el artículo 44 y 43 del Código de Minería. Es decir, tiene que revisar el contenido y la formalidad de la manifestación y del pedimento. Es decir, además del artículo 54 del CPC, propio del contenido de toda demanda, debe revisar el contenido de toda manifestación y pedimento que ya vimos. Pues bien, en este caso, hecho este examen, pueden ocurrir dos situaciones. La primera situación es que el escrito cumple con todas las exigencias legales y en ese caso el juez ordenará la inscripción y la publicación.
La Providencia va a decir inscríbase, aquí me falta una S, discúlpenme, va a decir inscríbase y publíquese. Eso lo dispone el 48 del Código de Minería. En este caso, la inscripción se hace en el registro de descubrimientos del conservador de minas respectivo, evidentemente que el competente, se inscribe la copia autorizada del pedimento o de la manifestación según se trate. Es solamente una inscripción sin importar el número de pertenencias. Y segundo, se publica en el boletín, se hace la publicación en el boletín oficial de minería, se publica la copia íntegra de la inscripción, de la que vimos antes, es decir, la inscripción de ese pedimento de la manifestación, eso es lo que se publica. En ese boletín además, se hacen el resto de las publicaciones que existe el Código de Minería y el reglamento. Le voy a pedir a algún compañero que leamos el 43 y el 44, que es el que establece esta obligación de examen, y luego el 48, que es el que establece qué es lo que se debe hacer una vez que el escrito cumplió con las formalidades. 43 y 44 de minería y 48 de minería, por favor. Profesora, yo leo el 43. Ya, con confianza. Artículo 43. El pedimento deberá señalar primero el nombre, la nacionalidad y el domicilio del peticionario y en su caso también los de la persona que haga el pedimento en nombre de otra. Si se trata de personas naturales, se indicará además su profesión, oficio y estado civil. Segundo, las coordenadas geográficas o las UTM que correspondan al punto medio de la cara superior de la concesión pedida, con precisión de segundo o de 10 metros respectivamente. Tercero, el nombre que se da a la concesión de exploración que se solicita. Y cuarto, la superficie expresada en hectáreas que se desea comprenda la cara superior de la concesión. Su superficie no podrá exceder de 5.000 hectáreas. En cada pedimento solo podrá solicitarse una concesión de exploración. El siguiente, por favor. Ya, artículo 44. La manifestación deberá señalar, primero, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del manifestante y, en su caso, también los de la persona que haga la manifestación en nombre de otra. Si se trata de personas naturales, se indicará además su profesión u oficio y estado civil. Segundo, la ubicación del punto de interés para el manifestante, descrita en la forma dispuesta en el artículo siguiente. Tercero, el número de pertenencias que se solicita y el nombre que se da a cada una de ellas. Cuarto, la superficie expresada en hectáreas que se desea comprenda la cara superior de cada pertenencia. La superficie total del grupo de pertenencias solicitadas en una manifestación no podrá exceder de 1.000 hectáreas. Y quinto, en su caso, las circunstancias de hacerse en uso del derecho que otorga una concesión de exploración. Lo que acaba, le agradezco mucho. Su compañera leyó 43, requisitos de la presentación del pedimento, 44, requisitos de la manifestación. Y el 48, por favor. Ya, artículo 48. El juez examinará el pedimento o la manifestación y si cumple con lo dispuesto en el artículo 43 o en los artículos 44 y 45 respectivamente, ordenará su inscripción y publicación. Perfecto. Es decir, la primera opción, cuando estábamos viendo, decíamos bien, ¿qué es lo que hace el juez? El juez, si es que considera que la manifestación o el pedimento respectivamente cumplen con lo que las disposiciones legales establecen, entonces dice o resuelve, inscríbase y publíquese. ¿Dónde se inscribe? En el registro de descubrimientos del conservador de minas competente, y luego esa inscripción se publica en el boletín oficial de minería. Eso es lo primero que hace el juez una vez que recibe el pedimento o la manifestación según se trate. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Cuántos alumnos veo? Por mi parte, no, profesora. Ya. Tengo 19 alumnos, ya.
Niños, si no hay preguntas, vamos a llegar hasta acá por la clase de hoy. Sí, me parece que les voy a dejar un texto, o sea, no me parece, les voy a dejar un texto para que estudien para la próxima clase, ¿ya? La clase del próximo jueves va a ser con el contenido que les voy a dejar disponible porque yo tengo un compromiso, ¿ya? Por lo tanto, quedan formalmente avisados de aquello. Pero acuérdense que ya tienen un texto pendiente, o aquellos que no lo han leído lo tienen pendiente, pero ya está disponible, que es el esquema de procedimiento de construcción mineral del profesor Alejandro Vergara Blanco, y lo que les voy a dejar que va a ser del profesor Samuel Lira, ¿ya? Recuerden leerlo y revisarlo de manera de que ojalá cuando tengamos clases conversemos un poco de ello, ¿ya? Y alumnos, quedamos hasta acá por hoy y nos vemos en nuestra próxima clase. Que estén muy bien. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias, Luego, profesora. profe. Hasta luego. Hasta luego, profesora.